así como tan sencillo. Y el día domingo estuvimos viendo justamente la importancia de este texto y hablamos de que dar lugar al diablo es no dar oportunidades para que el enemigo obre, no darle las condiciones adecuadas para que él actúe. No dar lugar es no darle campo, no darle oportunidad. Otros dicen no le abra puertas. ¿No le abra qué? Puertas. Entonces son términos semejantes. No abrir puertas, no darle oportunidad que obre, no darle las condiciones, ¿cierto?, para que él se manifieste. Y hay una obvia razón. Una razón es que justamente la palabra de Dios en Juan nos dice de que el enemigo vino para tres cosas, ¿no? Dice, el ladrón, hablando del enemigo, no viene sino para hurtar y matar, ¿y qué más? Y destruir. El mismo Señor Jesús dijo estas tres obras del maligno, claro, por eso dice, no den lugar, no le abran la puerta al enemigo, porque el enemigo lo único que sabe hacer es hurtar, matar y destruir. O sea que es peligrosísimo abrirle puertas, cierto, al enemigo, hurtar. Él viene para robar la paz, para robar el amor, para robar la salud, viene para robar también los proyectos de vida que se tienen, viene para matar, dice. Él es el que mata, cierto, todo lo bueno que hay en una persona, en una familia. Y también dice que viene a destruir. No solamente mata, ¿no?, como dice, deja el cuerpo ahí, sino que destruye por completo a una vida, puede destruir por completo una relación, puede destruir por completo como dicen por ahí los muchachos, al que se le atraviese. Pero Jesús dijo, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Jesús hace todo lo contrario. Cuando nosotros le abrimos la puerta a Jesús, Jesús hace todo lo contrario que el diablo. El diablo hurta, mata y destruye. Jesús viene a nuestras vidas y él lo que hace es devolvernos todo lo que el diablo robó. Jesús nos devuelve todo lo que el diablo nos robó. ¿Están aquí o no? Jesús, en vez de matar, da vida. Cada vez que ve algo muerto y le damos entrada al Señor, Él le da vida, y vida en abundancia. Jesús, en vez de destruir, claro, el Señor, en vez de destruir, Jesús lo que hace es construir, y en muchos casos reconstruir nuestras vidas, reconstruye nuestros hogares, reconstruye todo nuestro destino. Entonces, hablando de esto, vamos a mirar unas verdades que están alrededor de este texto para que nosotros podamos seguir aprendiendo sobre ello. Primero que todo, el creyente, ¿cuántos creen en el Señor? El creyente, las personas que creemos en el Señor y los que hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos que afianzarnos en esta gran verdad. El creyente no puede ser tocado ni ser agarrado por el diablo para hacerle daño. Esa es una gran verdad. Por eso es que nosotros tenemos que mirar estos textos. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, nos dice la palabra del Señor que Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y el versículo 19 dice, he aquí, Jesús a cada creyente le dice, les doy potestad
degollar serpientes, que son símbolos justamente del enemigo, y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, ¿qué dice ahí? Y nada los dañará. ¿Por qué es necesario recordar eso? Porque hay personas que dicen, bueno, allá donde ustedes van les gusta hablar del diablo. Bueno, a nosotros no es que nos guste hablar del diablo, pero es que Jesús también habló de él. Jesús habló que el diablo es el enemigo de nuestras almas, es el enemigo de nuestra familia, es el enemigo del todo lo de Dios, y que una de las grandes astucias del enemigo es que él siempre le hace creer a las personas que él no existe, que todo lo que nos sucede aquí en la tierra es mala suerte, cierto, casualidad, y él está atrás de todo lo que vimos, está atrás del robo, está atrás de la muerte, está atrás de la destrucción, esa es su obra. Y entonces Jesús dice, mire, yo les he dado poder a ustedes, a los creyentes, para que ustedes puedan someter, hollar significa someter las fuerzas del enemigo, y promete, nada les puede hacer daño. Eso es importante, nada les puede hacer ¿qué? Daño. Primera de Juan también lo recuerda. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos, mire cómo habla aquí la palabra de Dios, sabemos que todo aquel, aquí es donde está la clave, que todo aquel que ha nacido de Dios, uno, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué hace? Le guarda. ¿Cuántos creen que somos guardados por Dios? Y luego dice, y el maligno, ¿qué hace el maligno? El maligno no le toca. Esta es una verdad fundamental espiritual. La palabra de Dios dice que el que ha nacido de Dios, eso significa el que es hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay? El que ha nacido de Dios, el que es hijo de Dios, dice, uno, no practica el pecado. Dos, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Claro, ese es un sentido sencillo de paternidad. ¿Qué padre no guarda a sus hijos? ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Qué padre no protege a sus hijos? ¿Qué padre no le enseña a su hijo qué es lo bueno y qué es lo malo? Y en el texto dice que el que ha nacido de Dios, el que es hijo de Dios, su padre lo va a guardar, lo va a proteger y le va a enseñar que hay cosas que son pecado y que ese pecado le hace daño. Entonces ahí implícitamente hay otra verdad, y es que el que no practica el pecado, dice la palabra, el maligno no le toca, no le puede tocar, no lo puede tocar, no le puede hacer daño. Entonces, qué bendición ser hijo de Dios. Estamos protegidos por Dios, estamos guardados por Dios. Y uno de los ejemplos del Antiguo Testamento que personalmente a mí me gusta más es el de Job, porque también habla de ello. Aquí hubo una conversa de alto nivel espiritual entre Dios y Satanás. Algo que solamente es revelado en la Biblia, que puede llegar a ocurrir. Y dice que en esta conversa, dice que Satanás respondió a Dios, al Señor, y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y mire lo que el mismo diablo dice, ¿no? Dice, no le has cercado. Mire lo que él dice, no le has cercado alrededor a él. ¿A quién más? Y a su casa. ¿Y a qué más? Y a todo lo que tiene. Y luego dice, al trabajo de sus manos le has dado ¿qué? Bendición. Por tanto, ¿qué le han pasado a sus bienes? Han aumentado, ¿en dónde? Sobre la tierra. Mire la conversa, ¿no?
Dice la escritura de que el diablo anda mirando alrededor de vidas, de las familias, ¿cierto? Para mirar quién verdaderamente ama a Dios y quién le puede llegar a abrir puertas a él para, como uno dice, acabarlo. Y dice la escritura que Dios mismo le dijo: usted no se ha fijado en Job, en mi hijo Job. Dijo que él me teme, que él me adora, que él me busca. Y entonces Satanás acusa a Dios, dice: pero es que Job lo ama a usted, le teme a usted, es porque usted lo ha cercado, le ha colocado un cerco de protección a él, a su familia y a todo lo que tiene. ¿Cuántos dicen amén? Una gran verdad. El mismo diablo, el mismo maligno reconoce, y esto no lo ve sino como en la óptica espiritual. Nosotros aquí no lo vemos, todos nos vemos común y corriente. Usted se ve común y corriente, a ustedes las personas de afuera de su trabajo, sus vecinos lo ven común y corriente, pero espiritualmente hay un cerco de protección. Espiritualmente sobre usted, sobre su familia y sobre todo lo que tiene, hay una protección divina, y el enemigo no puede pasar esa protección divina, ese cerco divino. Son límites que Dios ha puesto para que usted, su casa y lo que tiene esté protegido por Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Yo creo que le damos gracias a Dios, ¿cierto? Porque si no, mejor dicho, ya nos hubiera pasado todo lo malo. Entonces, estos textos nos hablan de esta gran verdad. La segunda gran verdad es que el creyente puede mantener cerradas las puertas al diablo estando lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, ya Dios me tiene cercado, ya Dios me tiene protegido, y mire la ilustración, como un cerco, ¿no? Aquellos que han tenido la oportunidad de estar en una finca, en una parcela, por lo general las personas cercan su parcela, ¿no? Allá donde yo vivo, la gente cerca y bueno, los que tienen buena plata le meten un buen ladrillo a la vista y luego le meten un cerco eléctrico, ¿no? Los que tienen billete. Los que no tienen, colocan unas guaduas, igual le colocan alambre de púa y lo cercan. ¿Para qué? Para colocar unos límites, ¿cierto? Entonces, eso ya está claro con el Hijo de Dios. Pero la tarea nuestra es mantener cerradas las puertas al enemigo. ¿Y cómo se mantienen cerradas esas puertas? Estando llenos del Espíritu de Dios, o sea, de la presencia de Dios, y alimentándonos de la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde sacamos ese ejemplo? Ese ejemplo lo sacamos del mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús estuvo en la escena tan conocida que le llamamos la tentación. ¿Se acuerda de la tentación? Mire lo que dice, por ejemplo, Mateo 4:3, dice que vino a él el tentador. O sea que cuando viene el enemigo, viene a través de la tentación. ¿Para qué? A ver, ¿quién ya se la? Sí, esas son las obras cuando él ya entra. Pero cuando él está tentando y está merodeando por ahí, ¿qué está haciendo? Que le abran la puerta. Y mire que Jesús no estuvo exento, ¿no? Jesús no estuvo exento de ese peligro. El diablo vino un día y en el escenario de la tentación, lo que estaba intentando el diablo con Jesús a través de la tentación era que Jesús le abriera las puertas. Y entonces dice la palabra así, mire, y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Bueno, para los más grandecitos,
Una de las formas en que el enemigo viene para que nosotros, él anda merodeando para que nosotros le abramos puertas a él, es a través de los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? ¿Cierto? Solamente estar preocupado por lo material. Entonces las personas son expertas en invertir grandes recursos y grandes cantidades de dinero para alimentarse bien. Alimentarse bien. Recuerde que ahí Jesús llevaba 40 días de ayuno. ¿Usted sabe qué es estar 40 días de ayuno? ¿No? Bastanticos, ¿no? Que tienen esa barriguita así popocha. Hay como 40 días de ayuno ahí, ¿no? Le aguanta, ¿no? Y Jesús estaba 40 días y a los 40 días le dio ¿qué? Hambre. Pues normal, le dio hambre. Y el diablo quiso aprovechar ahí la oportunidad y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y aliméntate, que tú tienes todo ese poder. Y entonces Jesús le respondió: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios es que vivirá el hombre. En otras palabras, el Señor le está diciendo a él: miren, ustedes no dependen solamente de su trabajo, no dependen solamente de los recursos que ustedes puedan conseguir, ustedes no solamente dependen de la comida que comen todos los días, no, el verdadero creyente depende de lo que Dios le puede dar en bendición. Entonces le está diciendo: no solamente de pan vivirá el hombre, nosotros los creyentes vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo lo felicito en esta noche, porque usted esta noche al venir a escuchar la palabra de Dios, ¿sabe qué está haciendo? Le está cerrando las puertas al enemigo. La palabra de Dios tiene un poder así, de que cada persona que recibe una palabra de Dios le da la sabiduría, le da la inteligencia, y a través de eso espiritualmente le están cerrando puertas. Yo lo bendigo en el nombre del Señor. Toda obra del enemigo que haya querido venir a hacer contra su vida, su matrimonio, en contra de su familia, sus hijos y lo que usted tiene, hoy empieza a retroceder la obra del diablo, empieza a echarse para atrás, y la bendición de Dios entra y comienza a cambiar y a transformar su realidad en una nueva realidad en el nombre del Señor. Por el poder de su palabra lo creemos. ¿Lo creen así? Amén. Y así, mire, gloria a Dios. Y así el versículo otra vez dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y dice que de ahí le mostró todos. Ese es el siguiente del versículo 6. Dice: y le dijo más bien: si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Qué estaba buscando aquí el enemigo? Estaba tentándolo por otra parte, que de pronto se le abren puertas a él, y es la vanagloria de la vida. Claro, mire la escena. El diablo coge a Jesús y lo lleva al pináculo, ¿cierto?, del templo. El templo de Herodes en Jerusalén era un templo muy grande, y el pináculo era el lugar más alto. Y lo coloca allá y le dice: tírese. Tírese porque escrito está. Tremendo, ¿no? Porque el diablo también se sabe la Biblia, mire. Y se la sabe más que un creyente, ¿no? Le dice: tírate. Tírate, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca. Se sabía el Salmo 91, pero entrecortado. El diablo es así, se sabe la Biblia por pedazos para engañar. Dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Uy, ¿no? Claro, imagínense el espectáculo. Jesús está en el pináculo. Si el Señor, eso estaba lleno de gente, porque el templo mantenía lleno allá. La gente iba a adorar a Dios, la gente iba a hacer sus sacrificios. Entonces, si Jesús se tira desde allá, y cuando un momento a otro, en vez de destortillarse, lo que hace es bajar y aterrizar de pie, hermano, toda la gente dice: no, este era el que necesitábamos. Claro, a sus ángeles mandará para que lo protejan y lo guarden, ¿cierto? Entonces ahí la vanagloria. Jesús
hubiese quebrado un principio, y es el principio de la humildad. Y entonces Jesús, a través de esa vanagloria, a través de esa fama y ese show, entonces hubiese podido ganar a muchos seguidores. Pero la manera de ganar seguidores para Cristo no es a través del show. Gracias por ese amén solidario. Jesús no quiere ganar seguidores a través del show, a través del espectáculo, a través de ni siquiera de obras sobrenaturales. El Señor quiere ganar seguidores a través del amor. A través del amor, de un genuino amor, no las cosas espectaculares y sobrenaturales que el Señor también puede hacer. Pero si una persona se acerca a Cristo solamente por lo sobrenatural, puede ser que no tenga amor genuino. En cambio, si uno ama a Jesús por la obra que Él hizo a favor de nosotros en la cruz, el amor es más puro, más genuino, más limpio. Y uno dice: Señor, yo te amo por encima de todo lo que me esté pasando. Te amo si me haces el milagro, y te amo si no me lo haces. Te amo si me quitas esta enfermedad, y te amo si no me la quitas. Te amo si me arreglas el matrimonio, y te amo si se demora un poquito en arreglarse. Te amo si me está yendo bien en el trabajo, y te amo si hay veces entro en crisis también. El amor no depende de lo que Dios haga a favor de nosotros, porque ya hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz. Entonces aquí es la segunda acción, y la palabra de Dios nos enseña en la tercera acción, versículo 8, otra vez. Mire que una de las cosas que uno sí debe aprenderle al diablo, dijo un amigo, es que el diablo es más perseverante que nosotros. Porque primera vez el Señor lo sacó. Segunda vez el Señor también le dijo: Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. Escrito está. ¿No? Y ahora otra vez, mire, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y ahora sí le mostró. A eso se le llaman los deseos de los ojos. Y a través de los deseos de los ojos, el enemigo también quería que Jesús abriera puertas. Claro, le mostró todos los reinos del mundo, ¿sí? Le mostró todas las naciones, y le dijo el diablo a Jesús: mire, si usted, dice, lo llevó al monte y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El versículo 9 dice: y le dijo: todo esto te doy o te daré si postrado me adorares. Wow. ¿Oh? Qué oferta. Y Jesús entonces le dijo: no, diablo, así no es. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él servirás. ¿Sí? Y no era esa oferta, no crea que más de uno la sigue haciendo. La sigue haciendo. Entonces aquí nos damos cuenta que el Señor, lleno del Espíritu y lleno de la palabra, le cerró las puertas al enemigo. Y por eso es que Jesús jamás le abrió las puertas, y jamás el diablo pudo hacer algo en contra de Jesús, sino hasta que Él mismo se lo permitió para cumplir el plan de salvación a favor de nuestras vidas. Si no, el diablo no hubiese podido hacer nada. Nada es nada, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender de esto, que nuestra tarea es mantener las puertas cerradas a través de estar buscando la presencia de Dios, estar buscando la palabra de Dios. Y cuando el enemigo aparezca para que nosotros queramos abrirle una puerta, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cierto que sí? Finalmente, vamos a mirar algo, y pasemos a la siguiente, porque ya cómo se da el tiempo. Hay otra gran verdad que hay que tener cuidado. El creyente puede dar lugar al diablo si él mismo le concede el terreno. Aquí es donde ya nos metemos en líos. O sea, ya vimos que el diablo no te puede hacer daño, el diablo no te puede tocar, el diablo no puede penetrar el cerco de protección de Dios, pero el creyente le puede dar lugar al diablo si él mismo le concede el terreno.
si él mismo le abre la puerta? ¿No? Había un vecino que quería atraer a los pajaritos ahí a la casa de él. Entonces le preguntó a uno de sus vecinos, le dijo: vecino, ¿cómo hago para atraer a los pajaritos aquí a mi casa? Y dijo: no, pues usted lo que tiene que hacer es colocar una casita de pajaritos, colocar alimento de pajaritos, ¿cierto? Y crear todas las condiciones necesarias para que los pajaritos vengan. Y así fue. El vecino fue y compró la casita de pajaritos, compró también el alimento para los pajaritos, ¿cierto? Y también lo puso ahí, y cuando de un momento a otro comenzaron entonces justamente a llegar los pajaritos. Y aquí es donde se desprende un pensamiento clave, y es que si creas el entorno adecuado, llegarán. Y eso mismo pasa con el enemigo. Si uno crea el ambiente adecuado, lo va a traer. Si uno va ¿cierto?, a colocar las condiciones necesarias para que él venga, él va a venir. Esa es una gran verdad. Por eso es que tenemos que tener cuidadísimo con estas acciones. Hay 5 acciones bíblicas principales por las cuales una persona le puede abrir puertas al enemigo. La primera ya la vimos el día domingo. ¿Quién me recuerda? ¿La qué? La ira ¿qué? Pero la ira pecaminosa. ¿Cierto que sí? Efesios 4:27, donde estamos leyendo el texto, el contexto dice la palabra de Dios: airaos, pero ¿qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. Mire que el texto nos explica que cuando una persona no aprende a controlar la emoción del enojo, le puede abrir puertas al diablo. Por eso he oído a esto, y es fuerte. ¿Sabía que las 2 maneras más frecuentes en que se destruye, por ejemplo, un matrimonio, son 2: la infidelidad o la ira descontrolada? ¿Cierto? Son las 2 formas generales y que más destruye un matrimonio. Hablando así, ¿cuál es primera? Puede ser la infidelidad, ¿cierto? Porque quiebra la lealtad en la pareja. Pero puede ser que una pareja sea fiel. Puede ser, hoy está cumpliendo mi papá y mi mamá 49 años de casados, ¿no? Gloria a Dios, 49. A los 50, que Dios quiera que les dé vida. Y si el Señor no ha venido, dentro de un año estaremos aquí celebrándole los 50 años. Los voy a traer de España y voy a traer a mi familia allá, y vamos a celebrarle los 50 aquí con todas las de la ley. ¿Cierto? Que Dios les dé vida. Ojalá y coronen. Ya les mandé la felicidad, y bueno, les dije que ojalá el Señor les dé. Sí, ¿cierto? No, y los traigo es para acá, porque le digo: no, que lo celebremos allá. Le digo: no, vienen es para acá. Y oído a esto, yo les colocaba eso. Uno dice: qué cosa más tremenda. Una persona puede ser fiel, y puede ser que no mire a otra, y puede ser que sea leal, pero si tiene un genio atravesado, pero si es, como dicen por ahí, de mecha corta, pero si es una persona que no controla la emoción del enojo, puede destruir su matrimonio. Y hay veces la gente me pregunta: pero ¿por qué si yo soy responsable? ¿Pero por qué si yo soy fiel? ¿Pero por qué si yo soy trabajadora o trabajador? ¿Pero por qué? Y dice: espérate un momento. La Biblia enseña que si no hay control emocional, hablamos de eso, ¿no? Nuestras emociones bajo el señorío de Cristo. Y esas emociones como la tristeza, como el enojo, como la ira, ¿cierto? Como todo eso debe estar controlado. Y el único que puede ayudarnos en eso es Cristo. Cristo puede ayudar. Ahora, ¿por qué le hablo eso? Porque el testimonio de papá y mamá, mi papá y mamá estuvieron divorciados. Uno
El divorcio es una cosa extraña, porque el divorcio empieza a separar emocionalmente a la pareja desde la propia casa. Entonces puede ser que duerman juntos, pero emocionalmente están separados. Puede ser que vivan juntos, pero emocionalmente están separados. Y así comienza entonces a darle desarrollo a una separación inevitable. Y llega un momento donde mi papá y mamá, aunque vivieron juntos, mire, por 15 años, pero separados emocionalmente. Hasta que un día mamá ya no aguantó. Porque claro, mi papá le hizo las dos, ¿no? La infidelidad y la ira descontrolada. Porque la ira descontrolada, ¿qué hace? Ofende, destruye, humilla. Y decía mamá, decía, eres más fácil perdonar una infidelidad que una violencia con las palabras y una humillación con las palabras, decía. Y así fue cierto. Y se separó mi papá y mamá, se estuvieron separados como por 2 años y medio. Y claro, eso fue doloroso para nosotros los hijos. Cuando llegaron y nos reunieron y la pregunta macabra, ¿usted con quién se va? Esa pregunta es horrorosa. ¿Usted con quién se va? Y entonces, no, que con mi mamá, que con mi papá. Y yo, como estaba más embolatado, yo dije, yo no me quedo con ninguno de los dos, yo me voy por mi propio camino. Yo estaba más embolatado, ¿no? Y entonces, todo eso, mire, donde una pareja se desune toda la familia. Así entra. Y sabe que la mayoría de personas piensan que eso es una decisión de ellos, que ellos fueron los que lo causaron, pero atrás de eso, ¿quién está? El protagonista de todos. Porque cuando una persona no sabe controlar sus emociones, le da lugar al diablo. Y el diablo, cuando entra para robar, matar y destruir. Y uno tiene que ser claro con eso. Entonces, esa es una forma que ya vimos de que con el Señor es posible restaurar. Con el Señor es posible. Bueno, la historia fue que luego, cuando Cristo entró a mi mamá y a mi papá, se restauró el matrimonio, y por eso es que van a cumplir 49 años, gloria a Dios. Porque si no, estuvieran cumpliendo cuántos años de separados, ¿no? Qué triste la fecha aniversario, cómo se puede llegar a tornar. O un aniversario que afirme la felicidad, o un recuerdo amargo de lo que pudo ser y no fue. Dígame en algo. Entonces, 2, ya vimos esa parte. 2, la falta de perdón. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Aquí donde dice la palabra, y al que vosotros perdonáis, yo también. El apóstol Pablo, en esta carta por el Espíritu de Dios, nos coloca un ejemplo. Y había un miembro de la iglesia de Corinto, que había cometido un grave error. Gravísimo, ¿no? Se había acostado con la madrastra. Tremendo que la Biblia, hermano, no le tapa nada a nadie, ¿oyó? O sea, el Señor, hermano, dice la palabra, que la palabra es viva y eficaz, y que entra, hermano, al corazón de uno y lo desnuda. Y esto, un miembro de la iglesia, uno que iba a la iglesia, le quitó la esposa al papá, no a la mamá, lógicamente, él a la madrastra, ¿no? Se la quitó y tuvo relaciones. Y claro, eso se volvió imagine qué caso tan terrible en la iglesia. Y el apóstol Pablo entonces le tocó que poner en disciplina y esto y arreglar eso. Y luego el muchacho se arrepintió, gracias a Dios. Se arrepintió de su pecado y entonces pidió perdón. Y aquí es donde entra el apóstol Pablo y dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de ¿quién? Oiga, el verdadero perdón es en presencia de Cristo. No se puede perdonar si uno no está en presencia de Cristo.
Y sabe que dice ahora sí el versículo siguiente, dice, mire, yo soy un estudioso lógicamente de la Biblia y yo no soy de aquellos que ve al diablo en todo lado. Hay gente que ve al diablo en la sopa y dicen, uy, no, esta sopa que me dieron con estos frijoles, yo veo como unos cachos aquí que me está, o sea, ven al diablo en todo lado. No, yo no. Pero sí debo ser consciente de que yo sé sí por dónde se mete. Y la Biblia no habla mucho del diablo en el Nuevo Testamento, pero sí habla de los lugares por donde se mete. ¿Sabe por dónde se mete? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus qué. Tampoco las ignoramos. Dice el apóstol Pablo, ¿y en qué contexto? En el contexto del perdón. Por eso, hermanos, es que en la iglesia, si hay un tema crucial con Dios, es el perdón. Por eso es que la Biblia está llena de esos desafíos para nosotros. ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Que lo hemos rezado hasta que ya. A ver, ¿cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice más? Hágase tu voluntad como en los cielos, aquí mismo en la tierra. ¿Sí? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Yo ni me lo sé, mire, porque yo soy malísimo para rezar. Y luego dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Usted no se ha puesto a pensar, hermano, en que esa oración tantas veces que la hemos hecho, o que usted hacía y que nosotros hacíamos? ¿Y sabe qué dice el Padre Nuestro? Una partecita, el perdón. Dice así, perdónanos como nosotros perdonamos. Oído a esto, si por eso uno de los recursos, hermano, en la iglesia, en la vida espiritual de una persona, en un matrimonio, hermano, que hay que hacer un seminario completo es con el tema del perdón. ¿Sí? Cuando usted lo invite en un día, seminario acerca del perdón, vaya. Porque el perdón tiene una cantidad, hermano, de conceptos, de verdades, de elementos que uno no. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Satanás aprovecha la falta de perdón. Saca ventaja de la falta de perdón. Cuando él ve que dos personas andan con odio en el corazón, andan con esa actitud de odio, ¿cierto? Con esa actitud así como de resentimiento, con un rencor. Eso, hermano, es abrirle una puerta al enemigo. Es abrirle una puerta y de ahí él, como dice la Biblia, no gane ventaja. No le dé ventaja. ¿Cómo no le doy ventaja a Satanás? Perdono. Pero ¿y cómo logro perdonar? El texto anterior, en presencia de Cristo. Yo les he dicho, hermano, hay gente que me ha hecho unas cosas a mí y que yo humanamente más. Yo tengo un temperamento natural que es el colérico. ¿Sabían ustedes que el temperamento colérico es el más difícil en perdonar? Y entonces, ¿por qué? Porque el colérico es muy vengativo, es rencoroso por naturaleza. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo tenía eso, dije, Señor, cámbiame este corazón, cámbiame este temperamento, ayúdame a perdonar. Y entonces empieza un proceso, hermano, por acá dentro de nuestro corazón y de nuestra mente para quitarnos esa tendencia, porque estamos hablando de una nueva vida que Dios nos da. Y en esa nueva vida el Espíritu de Dios comienza a trabajar y yo, entonces, cada vez que alguien me ofende o cada vez que haya tengo que ir a la presencia de Dios y Señor, perdono. En el nombre de Jesús, bendigo. Y sabe que yo soy consciente y digo, con esto le estoy cerrando puertas a quién? Al diablo. Entonces hay que ser inteligentes. ¿Cuántos inteligentes hay aquí?
no es cuestión de, aquí como uno dice, no es cuestión de, ay, yo no quiero ceder, yo no quiero esto, porque la gente cuando está pasando problemas de no quiero ceder y va a ver que yo le voy a demostrar que tengo la razón y que no sé qué. Oh, eso es bobada. Más bien, como dice la palabra de Dios, yo no quiero que gane ventaja el enemigo sobre mi vida ni sobre mi casa. Perdono. ¿A quién tengo que perdonar? Hay que revisar. Y el perdón, seamos honestos, casi todos los días hay que usarlo, ¿no? Casi todos los días, yo no sé, dependiendo del ambiente donde usted se mueva, casi todos los días. Si usted se mueve en ventas, usted va a ver que hay personas que lo tratan mal, personas humillantes, personas descorteses, personas, y que uno, hermano, se va desgastando emocionalmente y llega un momento, Señor, qué trabajito ¿no? Y entonces uno que necesita, Señor, yo perdono a Julanito de tal, perdono al proveedor, perdono al jefe, perdono a aquel, perdono a este, perdono a aquel. Y uno descansa para el otro día levantarse bendecido, en salud espiritual y emocional, y cerrar las puertas del enemigo, porque el enemigo nada tiene contra nosotros y no puede. ¿Cuántos lo creen así? Por eso es necesario, hermanos, saber esto. Otro concepto más: falta de humildad. ¿Falta de qué? De humildad. Primera de Pedro 5, ya lo conocen también este texto. Dice: igualmente, jóvenes, está sujetos ¿a quién? A los ancianos. Y todos, ¿cuántos? Todos sumisos unos ¿a quién? A otros. ¿Revestidos de qué? Revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios ¿qué? Resiste a los soberbios, pero le da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Y bajo este contexto, el siguiente texto, para que entendamos el resto y después no sea un pretexto. Dice la Biblia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Luego, ¿qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos creen que Él tiene cuidado de nosotros? Y ahora sí, versículo 8 dice: sed sobrios, ¿sí? Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién qué? Pregunta: ¿a quién puede devorar este león rugiente? Pero del tema que estamos tratando, ¿a quién? Al que le abre la puerta. Mientras uno no le abra la puerta al diablo, él no lo puede devorar. Eso es lo que estamos diciendo en el tema general. Él anda como león rugiente mirando a quién devorar. ¿Sí o no? Pero si yo mantengo cerradas las puertas, se quedará con las ganas. Se quedará con las ganas porque él no puede hacerlo, no puede entrar. Recordemos que nosotros somos los que estamos protegidos por Dios, guardados por Dios. Tenemos el poder de Dios para hacerle daño a Él y no para que Él nos haga daño a nosotros. Pero debemos tener discernimiento para no abrirle puertas a Él. Y entonces ahora sí, en el tema específico aquí está hablando de la humildad y del orgullo. El orgullo es otra actitud que le abre puerta al enemigo. Por eso es que está hablando bajo ese contexto. La falta de humildad. Ay, Dios mío. Esto también es, sí, como terrible eso, ¿no? La humildad. Nosotros tenemos que aprender a soltar la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la altivez. Que se quite eso de nuestro corazón. Yo me acuerdo que uno de las personas que fue importante en mi fe contaba su testimonio, que él era profesional. Y en aquel entonces estaban de moda el que tenía un Renault 4. ¡Oh! Que tenía un Renault 4 era el chacho, ¿no? Era el que movía la cosa.
Y él se montaba en su flamante Renault 4 y parecía que iba en un Mercedes último modelo. No cabía él con ese Renault 4 por ningún parte, ¿no? Y decía él que él se sentía orgulloso, ¿no? Profesional, tenía plata, tenía carro. Y entonces miraba a los de su familia, él los miraba así, ¿no? Como dicen por ahí, por debajo del hombro. Dice, yo sí lo logré, vos no. Ay, Dios mío. Hasta que un día, andando en su flamante Renault 4, se estrelló. Y cuando se estrella él, el carro quedó pérdida total, hecho nada. Y él se salvó de milagro. Y esa experiencia, dice él, le ayudó a entender que nuestra vida es muy frágil. Esa experiencia le ayudó a entender a él de que nosotros, hermano, somos pasajeros. Esa experiencia le ayudó a él que con títulos, con plata y con lo que sea, no somos sino otro mero ser humano que está caminando en esta tierra. Y esa experiencia Dios la usó para que él aprendiera a ser humilde. Yo le doy gracias a Dios porque en medio de las condiciones que Dios me ha bendecido, hemos tenido pues también, mi esposa ha tenido carro, yo he tenido carro, pero hay veces Dios me dice, enséñele a sus hijas humildad, está en eso. Y le digo, muchachas, hoy dejo el carro y dejo esto y nos vamos en el colectivo, Ruta 11. Y sabe que salir de mi casa, hermano, es un lío. Toca que tomar motorratón. Después de motorratón hay que coger el colectivo. Y entonces me las llevo, ¿no? Y lo más terrible es que ellas son más felices andando en colectivo que en carro, ¿no? Me quieren es como acostumbrar a mí. Entonces, y yo les digo, mire, hay que ser humilde. Nosotros no somos por lo que tenemos, sino por lo que el Señor ha hecho a favor de nuestras vidas. Que Dios nos haya bendecido, bendito sea el nombre del Señor. Y hay gente, hermano, ahora, hay gente orgullosa que tiene cosas, pero yo también conozco gente orgullosa, hermano, que no tiene nada. Ese es peor todavía, ¿no? Pero yo he conocido gente, hermano, que no tiene nada y son orgullosísimos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Y que nosotros debemos estar atentos, dice la palabra del Señor, porque el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. ¿Y sabe aquí quién devora a él? El que abre la puerta al orgullo. Y el orgullo, al final, la palabra de Dios dice que antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. O sea, antes de que una persona sea quebrantada en todas las áreas de su vida, es que Dios vio primero un corazón altivo, orgulloso, prepotente, y a Dios no le agrada ese corazón. Y ese trabajito, hermanos, yo creo que eso es a todos nos toca trabajarlo todos los días. Dígame algo, todos los días. El orgullo dentro de la familia, el orgullo dentro del trabajo, de que Dios nos enseñe a ser humildes, para que de esa manera nosotros tengamos cerradas las puertas al enemigo, para que nosotros digamos, no, nosotros podemos tener un corazón sumiso, un corazón que nos ayude. Y finalmente, para concluir esta parte, ¿cierto? La palabra de Dios dice que la avaricia también abre las puertas al enemigo. El ejemplo clásico, Lucas 22, dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Se acuerdan de Judas, no? Entró Satanás, ¿se acuerda que lo vimos? Entró, ¿qué significa? Que Judas, ¿qué hizo? Judas le abrió la puerta. Cuando uno estudia la palabra se da cuenta que los 12
apóstoles, cualquiera de ellos que le hubiese abierto la puerta como Judas se la abrió, hubiese podido traicionar a Jesús. Cualquiera. Pero el único que no logró renunciar a la avaricia fue Judas. Dice la palabra de Dios que lo vendió. No dice ahí, en ese mismo texto, creo que en el siguiente o en el anterior, dice la palabra de Dios que así, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y el versículo dice, y ellos se alegraron y convinieron en darle ¿qué? Mire, Judas vendió a Cristo por avaricia. Y la avaricia de Judas, de tener más, de querer más, y vendió al Señor, lo traicionó por el dinero. Entonces, cuando a una persona le importa más el dinero que a Dios, le está abriendo puertas al diablo. ¿Sabe que por eso es que hay tanta pelea en las iglesias cristianas? ¿Sí? Por ahí yo converso con algunos amigos de así, y le dicen, y lo molestan. Lo primero que lo molestan a uno, ¿y vos vas a esa iglesia a entregarle la plata a ese pastor? Vos sí sos bobo, ¿no? Yo creía que vos eras más avispado. Claro, y las personas siempre lo atacan a uno por ese lado. Yo me acuerdo, como yo no nací tampoco en cuna cristiana, yo recuerdo, hermano, cuando mi papá y mamá iban a la iglesia, y yo era contento de, ay, restaurar el matrimonio, qué lindo. Y un día mi papá y mamá dijeron, vamos a vender la casa. Nosotros tenemos una casa aquí en Ciudad Jardín, y nosotros vivíamos en Cali, y de esa casa vamos a dar el diezmo. Y es muy bonito lo de la restauración, muy bonito que ustedes caminen otra vez enamorados, pero hagamos un alto ahí. Yo no era creyente. Un alto ahí, les dije. ¿Cómo así que el diezmo de la casa de Ciudad Jardín lo van a llevar a esa iglesia? Un diezmito de una casita de Ciudad Jardín es billete. Yo no era convertido, entonces uno siempre ataca ahí, ¿no? Yo le dije, ¿saben qué? Deberían darme esa platica a mí más bien para hacerme mi especialización. Yo quiero irme a tal parte, yo quiero estudiar. Y ahí les propuse un plan alterno. Dijo, no, para eso también nos alcanza. Déjenos que vamos a entregarle el diezmo al Señor, decían ellos. Y yo, como no entendía ni papa, yo decía, hermano, eso sí es la tapa de esto, ¿no? Y claro, verdad, vendieron la casa, le entregaron el diezmo al Señor, ¿cierto? Yo me di cuenta y todo. Y mire, qué cosa más curiosa, ¿no? Mi papá cuando se separó de mi papá, de mi mamá, se bebió una casa. Se bebió una casa entera. ¿Cuánto está costando una casita ahorita en estrato 2, 3? Unos que, dependiendo, ¿no? La casa de nosotros era de 2 pisos. Para el día de hoy serían pues unos 130, pues 140 millones. Se los bebió en 2 meses. ¿Y sabe qué más terrible? Que yo lo acompañé. Y ahí sí no le dije nada. Pero como ahora el diezmo es para el Señor, ahí sí me opuse. Pregunta, ¿por qué uno para las cosas de afuera es tan generoso y para las cosas de Dios es tan tacaño? ¿No será que hay alguien atrás de uno, hermano, haciéndole pensar cosas que no son? Oiga, ¿y sabe qué es lo más terrible? En mi remota idea de mi corazón pensaba de que Dios tenía el plan conmigo de llegar a ser pastor. ¿Y sabe cómo yo trataba a los pastores de mi papá y mamá? ¿De qué? De ladrón. Y yo no tenía en la cabeza de que yo iba a ser pastor. ¿Y sabe cómo me tratan ahora? Yo ni idea, yo no tenía idea
Yo no me imaginaba. Ahora, ¿por qué a la gente entonces le parece más normal gastarse la plata en prostitución, en trago, cierto, en cosas que no edifican? ¿Y por qué a las personas les cuesta tanto, por ejemplo, dar un diezmo, una ofrenda para la obra de Dios? Las personas dicen, es que yo no soy bobo. Y el diablo por detrás está diciendo, sí, mijito, usted, dígale más. ¿Sabe? Aquí se trata de dos reinos, el reino de la luz y el reino de Satanás. Ya cuando el Señor le quita a uno esa venda es que se da cuenta. Claro, cuando yo llegué a Cristo, lo primero que dije es pedirle perdón a Dios. Le pedí perdón a mis padres. Y mire, el diablo cuando entró a través de las peleas de Balaam nos quitó todo. ¿Saben qué quedamos nosotros viviendo? 4 dormíamos en un garaje. ¿Y usted sabe qué es que 4 se acomoden en un garaje después de haber tenido casa en Ciudad Jardín, después de haber tenido casa de 2 pisos, después de haber tenido carro, moto y todo lo demás? Pero ¿sabe qué dijo Dios? Dios dijo, les voy a devolver todo lo que el diablo le robó. Y ahí es donde uno aprecia más a Dios, aprecia más a las personas que a las cosas. Ya se va dando cuenta usted que la avaricia, la codicia, le abre puertas al enemigo. Pero cuando nosotros tenemos un corazón entregado a Dios y estamos entregados a la obra del Señor, Dios no solamente nos devuelve lo que el diablo nos robó. Ahora, por la gracia de Dios, toda la familia, cada uno de los familiares nuestros, gracias al Señor, tiene su casa, tiene esto, tiene aquello, cosas materiales que son de uso normal, ¿cierto? Para lo que uno vive aquí en la tierra. Pero lo más lindo es justamente, hermanos, de que Dios es el que nos bendice y nos prospera. Démosle un aplauso al Señor por eso y colóquese en pie y oremos. Hagamos una oración. Hagamos una oración. Hagamos una oración. No dar lugar al diablo. Ese es el 11º mandamiento que usted escucha allá afuera, es no le dé papaya al diablo. Porque él cuando entra es con todo. Él no entra con paños de agua tibia, él entra a hacer daño. Y Dios nos ha dado la gracia para nosotros mantener cerradas las puertas. Si de pronto usted en algún momento le llegó a abrir la puerta al enemigo y esté sufriendo consecuencias, pues le tengo también una buena noticia. La buena noticia es que usted puede someterse a Dios, resistir al diablo y él puede otra vez huir de usted, ¿cierto? Eso es la buena noticia cuando uno de pronto también la embarra y dice, uy, eso ¿por qué no me lo dijeron antes a mí? Yo hubiese sabido antes, no me hubiera metido en tanto cuento, pero no importa. La buena noticia permanece y dice que toda persona que de pronto haya abierto puertas al enemigo, sometiéndose a Cristo, puede cerrarla, puede luchar con su fe y va a darse cuenta que el diablo tendrá que retroceder en su obra destructora, tendrá que retroceder en su obra de destrucción y va a tener victoria sobre él. Amén. Oremos al Señor. Padre celestial, te damos gracias en esta noche. Te agradecemos por tu presencia. Te agradecemos por tus palabras. Gracias porque tú conoces cada una de nuestras vidas. Tu palabra dice que tú nos has cercado nuestra vida, nuestra casa y lo que tenemos. Hay un cerco de protección. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro guardador y nuestro protector. Y en esta noche, Señor, oramos pidiéndote a ti, Señor, de que nos ayudes a mantener cerradas las puertas al enemigo. Danos discernimiento, danos la capacidad de ver con nuestros ojos espirituales para de esta manera estar llenos del Espíritu Santo y de la palabra. La palabra que Cristo usó para cerrar la puerta al enemigo es la misma palabra
que hoy podemos usar para mantener cerradas las puertas a nuestro adversario. En este día, Señor, venimos ante ti, Padre Celestial, para que nos ayudes. A cada uno de los que estamos aquí, a los que escuchen esta enseñanza por radio o por el internet, Señor, te pedimos que nos ayudes a cerrar esas puertas. Primeramente, te pedimos perdón por el enojo descontrolado, por ese enojo pecaminoso. Perdónanos por dejar, Señor, nuestras emociones sin control, sin dominio, y que a través de este temperamento hemos dañado relaciones, hemos dañado, Señor, la familia, hemos dañado nuestro cuerpo, aún nuestra salud. Perdónanos por el enojo descontrolado. Perdónanos, Padre Celestial, también por la falta de perdón. Y ayúdanos a perdonar en tu presencia. Tu palabra dice que para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. Y oramos, Señor, para que tú nos des esa capacidad de perdonar. Señor, todas aquellas ofensas que voluntaria o involuntariamente se hayan hecho, Señor, ahí en nuestra familia, los matrimonios, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, entre hermanos. Padre, oramos para que tú desarrolles en nosotros un corazón que perdone las ofensas, que perdone las heridas, que perdone los maltratos, que perdone todos los desplantes que nos hayan hecho. Ayúdanos, danos un corazón, Señor, que tenga esa capacidad para perdonar. Señor, a través de este perdón, ahí donde usted está, dígale: Señor, yo perdono. Diga con nombre propio. Si usted está luchando, está batallando en alguna situación personal, ahí donde usted está, aproveche esta oportunidad para decir: Señor, perdono a esa persona. Diga con nombre propio, diga: yo perdono a esa persona en el nombre de Jesús. Yo la bendigo, yo la perdono. Y diga en esta hora: yo renuncio al odio, renuncio al rencor, renuncio al resentimiento, renuncio a ello en el nombre de Jesús. En este día, Señor, yo proclamo ese perdón, esa bendición, y proclamo esa libertad, libres por la sangre de Jesús, por la presencia de Dios. Oramos en este día también, Señor, para que nos ayudes a desprendernos de la avaricia, de la codicia. Ayúdanos a desprendernos del orgullo, de la altivez, de la soberbia, y danos un corazón humilde, Señor. Danos un corazón humilde, un corazón, Señor, que sea noble, que mientras más nos bendigas, más te demos la gloria a ti, más te demos las gracias a ti. Que no nos creamos nosotros los autores y protagonistas de toda esa riqueza o de toda esa bendición, sino que consideremos que has sido tú y tu bendición y tu favor el que nos ha ayudado. Ayúdanos, danos un corazón humilde frente a todo ello, en el nombre de Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, a entregar, Señor, también a ti la honra debida a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser generosos. Ayúdanos, Señor, a compartir de las bendiciones que tú nos has dado. Ayúdanos a compartirlo con nuestra familia. Ayúdanos a compartir los recursos que tú nos has dado con la obra del Señor. Ayúdanos a compartir, Señor, las bendiciones que tú nos has dado con los pobres, con los necesitados. Ayúdanos a ser generosos de todo nuestro corazón, te lo pedimos, Padre. Y así hoy proclamamos que se cierran las puertas al diablo en cada vida, familia, en el área de la salud, en el área de las relaciones, en el área económica. Hoy se cierran las puertas en el nombre de Jesús y se abren las puertas del cielo para que haya protección divina, para que haya restauración, para que haya restitución y para que haya, Señor, bendición del Señor en nuestras vidas. Lo creemos así y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. La iglesia dice con un aplauso al Señor:
Amén. Y amén.